Buenas tardes, doctor. En este video vamos a hablar un poco sobre la enterocolitis infecciosa. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre enterocolitis infecciosa en casos de una infección vírica. Vamos a encontrar que en caso de los virus, estos van a producir una destrucción del epitelio superficial del intestino delgado. Y lo característico de esto es que, si bien se van a conservar las células secretoras, lo que va a llevar a que se provoque una pérdida de agua, electrolitos y así como se conservan las células secretoras, se van a destruir las células, las microvellosidades en este caso. Entonces también va a haber una absorción incompleta y va a haber diarrea osmótica y también anorexia debido a la destrucción de las microvellosidades. El agente causal son virus, en este caso se habla sobre los rotavirus, el adenovirus entérico y el norovirus. El rotavirus es muy común en niños, sobre todo de 6 a 24 meses de edad. Los adenovirus entéricos se dan también en niños menores de 24 meses y el norovirus es causante de epidemias gastrointestinales, tanto en niños como en adultos. En caso del rotavirus, vamos a tener que hay una vacuna. Esta vacuna es oral y también vamos a tener que la principal causa del rotavirus va a ser la principal causa de diarrea grave. Entonces, en este caso, el rotavirus va a ser, la transmisión va a ser fecal oral y para que se produzca una infección se va a necesitar de pocos viriones. Tiene una incubación de 1 a 3 días y lo característico de esto es que al ser un virus, al principio va a encontrarse entre los síntomas fiebre y vómitos que van a desaparecer al siguiente día, pero posteriormente va a haber una diarrea continua que va a durar de 5 a 7 días. Esto es característico debido a que el virus al entrar por vía oral, em, o sea, va a producir fiebre en un principio y los vómitos porque se va a encontrar a nivel del estómago y el duodeno, pero a nivel que va a ir llegando al tubo digestivo más bajo, va a ir produciendo diarrea y los vómitos y la fiebre van a desaparecer. Los casos de rotavirus son más graves entre niños de 3 a 24 meses de edad y los niños que o sea, contraen el rotavirus menores de 3 meses no va a ser tan grave debido a que se van a encontrar protegidos por anticuerpos de la mama que se transmitieron de manera transplacentaria y también a través de la alimentación materna. El tratamiento del rotavirus va a ser sobre todo soporte para evitar que en este caso el paciente se deshidrate y llegue a complicaciones mayores. Por otro lado, vamos a tener las infecciones bacterianas. Es importante recalcar aquí que estas van a ser mucho más graves que las víricas y dentro de los mecanismos que tienen las bacterias son de 3 tipos. En el caso de contraer, podemos contraer únicamente las toxinas de la bacteria que se pueden encontrar en alguna comida, más no en sí la bacteria. O también podemos contraer organismos que van a ser enteroinvasivos o, em, o organismos que van a generar toxinas en el tubo digestivo. Yep. Dentro de los organismos vamos a tener al Staphylococcus aureus, a la Escherichia coli, a la Shigella, a la Salmonella, Campylobacter, pero de los que vamos a hablar, en este caso son los más graves, son por Clostridium difficile y la Escherichia coli, en este caso el serotipo 257H7, la cual es la productora de toxina Shiga. Yep. Las complicaciones que van a presentar estas infecciones bacterianas van a ser de igual forma que los virus, pérdida masiva de líquidos, pero aquí va a haber sepsis y también puede llegar a haber perforación. Primero vamos a hablar sobre el Clostridium difficile. El Clostridium difficile es una bacteria que va a producir toxinas que van a llevar a que se produzca hemorragia, inflamación y necrosis. Esto a su vez va a producir un aumento de la permeabilidad capilar, que de igual forma las toxinas van a estimular el peristaltismo y a producir diarrea.
Los síntomas de esta enfermedad de esta enfermedad van a desaparecer tras dejar el antibiótico. Algo que se me olvidó mencionar en este caso es que el Clostridium difficile se va a adquirir en el hospital, principalmente por vía fecal oral, al encontrarse la flora bacteriana del intestino deteriorada por consumo de antibióticos. Cualquier antibiótico puede causar este espectro. Ya. Y tenemos la característica que no es invasora, sino que se da en su mayoría de casos por una invasión de la flora bacteriana al consumir antibióticos. Entonces, al cancelar la ingesta de este antibiótico, se van a disminuir los síntomas, incluso pueden llegar a desaparecer. Y solo en casos graves se tiene que dar tratamiento en sí para la bacteria de Clostridium difficile, que el tratamiento principal va a ser el metronidazol. Y en caso de que el metronidazol no responda a los pacientes, se los tiene que dar vancomicina. Una complicación muy grave de la colitis por Clostridium difficile va a ser la colitis pseudomembranosa, que va a producir mucho riesgo en la vida del paciente, llegando a producir en ciertos casos la muerte. A continuación vamos a hablar de la infección por Escherichia coli, como ya mencioné, el serotipo 157H7. Esta infección se va a contraer en heces, en la leche, en la carne del cerdo, pollo, cordero, incluso en frutas y vegetales que estén contaminados por las heces de estos animales. La transmisión puede llegar a ser de persona a persona en hospitales y guarderías. Si bien puede ser asintomática, también va a presentar síntomas graves en otros casos, como son la diarrea sin sangre o colitis hemorrágica, que va a ser sin dolor, em, y también puede llegar a producir síndrome hemolítico urémico y púrpura trombocitopénica trombótica. Para esta infección no hay un tratamiento específico, sino que de igual forma hay que tratar los efectos de las complicaciones, es decir, un tratamiento de soporte. Y esta bacteria, los síntomas que va a producir es debido a que tiene toxinas semejantes a la toxina, a la Shiga. Entonces, estas toxinas pueden viajar a través del plasma, la sangre, y pueden llegar a producir una insuficiencia renal aguda. Yep. A continuación vamos a hablar sobre la infección por protozoarios. Los protozoarios sobre todo van a producir amebiasis. En este caso vamos a hablar de la entamoeba histolítica. Em, de igual forma puede ser asintomática o producir una enfermedad disentérica grave. Se da sobre todo el contagio en personas que están en hacinamiento o en condiciones de poca sanidad. El ciclo de vida es característico de la entamoeba histolítica porque va a encontrarse en forma de quistes y en forma de trofoceitos. Los quistes van a ser la forma infectante del parásito en este caso, y una vez que se encuentra en el tubo digestivo, por ejemplo en el colon, va a encontrarse en forma de trofoceitos, y aquí van a reproducirse en el colon y sobre todo se van a alimentar de bacterias y células humanas. Van a invadir las criptas y llegan a penetrar la submucosa. Después de penetrar la submucosa, estas van a llegar a producir úlceras, lo cual es bastante grave. Entre los síntomas van a estar una diarrea que empieza 8 días después de la infección. Es decir, tiene un periodo de incubación de 8 días. Y entre los síntomas vamos a tener cólicos, fiebres, náuseas, vómitos, flatulencias fétidas, anemia, hemorragia, perforación y dolor sobre todo en el cuadrante superior derecho. El diagnóstico de la amebiasis por entamoeba histolítica es mediante una biopsia o una microscopía de las heces. Y el tratamiento es con metronidazol o tinidazol para controlar los trofozoitos y diloxanida para controlar los quistes. Algo que vimos en clase y me pareció bastante interesante es que los quistes no se van a tratar si no son los causantes de la diarrea en ese momento, pero una vez que se trata la diarrea por otra causa, posteriormente se puede tratar los quistes con diloxanida. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.